Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo y quien le habla, el alumno Mesías Mendieta Jorge Luis, vamos a hacer una explicación acerca del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en este caso de la empresa Electroperú. En mi caso, me ha tocado los tres primeros capítulos y como primer capítulo tenemos los objetivos y alcances. Bueno, en este caso, el primer artículo nos va a indicar que como objetivo va a establecer normas y disposiciones internas en cuanto a la seguridad y salud en el trabajo, y esto va a estar mediante la legislación nacional, que nos va a indicar que debemos proteger, preservar y mantener la integridad de todos los trabajadores, también de los contratistas, proveedores, mejor dicho, de todas las personas que están involucradas, ¿no? en la empresa. Entonces, también asegurar un compromiso por parte de la empresa eh, y con sus trabajadores y también los contratados. Establecer medidas, ¿no? Para poder así evitarlos y disminuir los riesgos que se pueden dar en la empresa. Como en toda empresa hay riesgos, pero lo que se trata es poder disminuirlas y evitarlas, ¿no? En todo caso. También proteger las instalaciones y propiedades de la empresa para poder así garantizar que la calidad de la empresa, de la calidad de servicio sea muy buena y normal, un normal desarrollo para sus condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Promover y mantener programas, ¿no? Que estamos hablando de seguridad y salud en el trabajo, para también garantizar buenas condiciones y procedimientos seguros en el trabajo. También estimular y fomentar un mayor desarrollo en cuanto a la conciencia de seguridad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? No estamos hablando de animales, estamos hablando de vidas, ¿no? Que debemos proteger y que deben tomar conciencia, ¿no? De los trabajadores. También asegurar el cumplimiento de la legislación y reglamentación y la normativa en todo ámbito, ¿no? En este caso de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, en el artículo 2 nos dice que los objetivos y alcances del presente reglamento deberán poder guiarse, ¿no? Y interpretarse, ¿no? Con los principios de prevención, responsabilidad, gestión integral, consulta y participación, que es todo esto viene previsto en la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamento. También siguiendo tenemos el artículo 3 que nos habla que el sistema de seguridad y salud ocupacional es de mucho interés y hay un cierto compromiso y responsabilidad, ¿no? Que es mutuo, ¿no? En parte de la empresa y de los trabajadores, por lo que representa el reglamento, ¿no? También tenemos artículo 4 que nos indica, ¿no? Que el presente reglamento es de alcance para todos, o sea, está disponible para todos, en verdad, para todos los niveles de jerárquicos, ¿no? De la empresa. Y bueno, acá tenemos que si no se, en todo caso no se encuentra expresamente previsto, bueno, va a ser aplicado, ¿no? Establecido mediante las normas. Y acá, bueno, tenemos la primera, ¿no? La ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, acá el decreto supremo ha sido actualizado al 2022, porque anteriormente contaba con el año del 2012, ¿no? Que acá habla acerca de la prevención, ¿no? De evitar estos trabajos forzados, ¿no? Que a la larga hace daño a los trabajadores. También la ley 30.222, que modifica la ley 29.78.3 y su decreto supremo es 6.2022, que antes estaba con el año 2014, ¿no? Que habla acerca de información sobre accidentes de trabajo, peligros, enfermedades ocupacionales, etc. También la ley 31.24.6, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo para garantizar los derechos de los trabajadores y ante riesgos epidemiológicos y sanitarios. Tenemos también el Decreto Supremo del año 2021, que se aprueba la ejecución de ejercicio de simulacros ante emergencias y desastres, ¿no? Que en este caso el contexto que ha sido la pandemia, ¿no? Que de alguna manera ha visto afectado, ¿no? A todas las empresas. También tenemos el procedimiento para la elección de los representantes, que está derogada por la siguiente, ¿no?
por el siguiente número 148/2022. También el reglamento, ¿no? Se tiene que cumplir, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo con electricidad. Y el último decreto supremo, que también está actualizada, el 2021, ¿no? Que declara estado de emergencia nacional debido a los contextos que se da por el COVID, ¿no? Ahora, siguiendo con el siguiente capítulo, tenemos la política de seguridad y salud. En este caso, la empresa, ¿no?, que hemos escogido ha sido la Electroperú, empresa de generación de electricidad, que está comprometida, ¿no?, en sus procesos y actividades a través del sistema de gestión, de ambiente, seguridad, y ha sido aprobada, ¿no?, mediante esta política que podemos apreciar, que la empresa Electroperú está comprometida, ¿no?, con mejorar esos procesos y búsqueda de excelencia. Además, asume los siguientes compromisos, ¿no? De poder generar y comercializar la electricidad de manera eficiente, fomentar la cultura de calidad de servicio, poder utilizar de manera adecuada, ¿no?, los recursos materiales y naturales, porque de alguna manera, en algún punto en el tiempo se va a poder acabar. También desempeñar un rol de responsabilidad, ¿no?, con la sociedad, ya que la energía eléctrica es algo que es necesario para todas las personas. También va a proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, ¿no?, para poder evitar accidentes de todo tipo. Y bueno, acá ya está firmada en el año el 30 de junio de 2021. Siguiendo con el último capítulo, tenemos el capítulo número 3, acerca de las funciones y responsabilidades, ya que cada persona, en este caso, bueno, la empresa, eh, va a cumplir ciertas funciones, ¿no?, o responsabilidades, ¿no? Bueno, en el caso de la empresa Electroperú, se va a ser responsable, ¿no?, de la prevención y conservación de las instalaciones. ¿Ya? De hecho, acá tiene que estar verificando, ¿no?, si está bien construida, equipada, ¿no?, y que facilite su adecuada protección para los trabajadores. También hablando se instruirá y informará, ¿no?, de manera adecuada a los trabajadores respecto a los peligros o riesgos que pueden ocurrir, ¿no? Porque siempre es bueno conocer, ¿no? También se proporcionará a sus trabajadores equipos de protección personal adecuada a la operación que realicen. Esto es muy importante para así prevenir cualquier tipo de peligros, ¿no? Que se puedan dar, ¿no? Porque realmente sí hay muchos peligros dentro de la empresa, ¿no? En este caso, una empresa de electricidad ejecutará en los programas de adiestramiento y capacitación. También es muy importante, ¿no?, que las personas o los trabajadores estén capacitados. Renovará los implementos de seguridad cuando estos estén en condiciones inadecuadas. O sea, básicamente cuando ya los equipos de protección, en este caso, ya no estén en buenas condiciones, se tiene que estar renovando constantemente, ya que es muy importante. También va a brindar facilidades, ¿no?, en el cumplimiento de las funciones del comité y subcomité. También es necesario colocar afiches y señales de seguridad, ¿no?, para poder evitar accidentes en el trabajo. También una disponibilidad permanente en un medio de transporte adecuado que garantice la evacuación de accidentados, ¿no? En caso haya algún electrocutado o por algún trabajo que se encontró, debe ser rápidamente atendido. También se va a cumplir, ¿no? La empresa va a cumplir con las normas de seguridad y salud que están vigentes en el país. La empresa deberá tener procedimientos de trabajo para sus actividades, ¿no?, que de operación, mantenimiento, ¿no?, etcétera, etcétera. Así como, por ejemplo, todo trabajador debe recibir una inducción acerca de la seguridad y salud y medio ambiente, lo cual va a ser muy importante, ¿no?, que lo tenga presente, ¿no? También antes de realizar los trabajos, se debe garantizar la ausencia de tensión en el sitio, ¿no? Para así evitar posibles accidentes, ¿no? De descargas eléctricas, ¿no? Y cosas por el estilo. Verificar la ausencia de tensión de cada uno de los conductores,
Bueno, ya todos estos son parámetros, ¿no? De acuerdo al trabajo que se realiza, ¿no? Para la evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se debe cumplir los siguientes registros, ¿no? Registro de accidentes de trabajo, de enfermedades, exámenes médicos, monitoreo, inspecciones, ¿no? Como toda empresa debe tener su registro. Tenemos también que la empresa Electroperú es responsable de implementar controles que considere necesarios, ¿no? En sus instalaciones para poder así de repente facilitar el trabajo de los que están haciendo, ¿no? El reglamento también considera una aplicación de medida de prevención en la empresa, que pueden darse la eliminación de riesgos y peligros, también tratamiento, control o aislamiento de los peligros y riesgos, poder minimizar estos riesgos y peligros, ¿no? Para poder adoptar sistemas de forma segura, ¿no? Que incluye disposiciones administrativas, ¿no? Ahora vemos acá, en cuanto a los jefes de áreas, supervisores y responsables de seguridad, nos hablan que los jefes de área van a ser responsables, ¿no? De la seguridad y salud de los trabajadores en cuanto a las maquinarias y herramientas y equipos que van a usar, ¿no? Ellos van a estar ahí pendientes de eso. También la obligación de cada responsable de asegurar que los trabajadores reciban una inducción, ¿no? De forma correcta. Esto igual para seguir teniendo conocimiento y evitar posibles accidentes. Los jefes de áreas también supervisan, detectan, prevén y reportan inmediatamente algún accidente que pueda ocurrir. También en general todo el personal debe encontrar que se encuentre en su respectiva área, debe cumplir las disposiciones, ¿no? Que se otorga en la seguridad y salud en el trabajo. Y otra cosa, es una obligación que los jefes de área tengan conocimientos acerca de la seguridad y salud. Por eso es importante las capacitaciones. Ahora, en el área de recursos humanos, la empresa cuenta con una coordinación en atención médica en caso de accidentes laborales, ¿no? Eh, el área de recursos humanos también comparte información, ¿no? Con los jefes de área, ¿no? En caso a problemas físicos o psicológicos que puedan tener el personal. En cuanto a sus funciones, pueden darse que ellos van a mantener registro de exámenes, ¿no? A cada trabajador, un cargo de centro médico, poder desarrollar programas de capacitación y participar activamente en campañas de salud y prevención. La empresa también autoriza prácticas de examen de ingreso, exámenes médicos, obviamente, y de manera constante. También va a consultar a trabajadores y sus representantes para que expongan de manera escrita las políticas en materia de seguridad. Ahora, en cuanto a los trabajadores, los trabajadores van a cumplir todas las disposiciones del reglamento para así no tener problemas en el futuro con la empresa. Deben estar obligados a realizar toda acción conducente para evitar accidentes. eh, Pueden tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Pueden informar al jefe de inmediato, identificar algún problema, ¿no? Y poder solucionarlo, velar por su seguridad y salud, cumplir con las instrucciones, etcétera, o sea, todo eso, ¿no? Lo podemos observar, ¿no? También no debe realizar trabajos que expongan su vida, ¿no? También participar, ¿no? Eh, y tener un uso apropiado de los resguardos, disposiciones de seguridad, etcétera. Ahora, también ningún trabajador puede eh, alterar, por así decirlo, algún dispositivo de seguridad, ¿no? Que sea de su ayuda, ¿no? De su protección, porque puede dañarse, ¿no? Los trabajadores deben conocer los procedimientos de trabajo seguro, ¿no? Ah, ellos van a ser capacitados en este caso para así, claro, tener bien definido lo que se va a hacer en su procedimiento de trabajo. También la empresa se garantizará que los trabajadores y representantes dispongan del tiempo
de las licencias respectivas y recursos para participar activamente en los procesos de organización, la aplicación, evaluación, etcétera. También podemos decir que el sistema de gestión de la seguridad y salud del trabajo es responsabilidad del empleador, porque ellos van a asumir el liderazgo y un compromiso de esas actividades. Ahora, la empresa Electroperú se garantiza del buen funcionamiento cumpliendo con el Comité de Seguridad y Salud, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, del Decreto Supremo de 2022, que se ha actualizado obviamente, haciendo referencia a la prevención de trabajos forzados, ¿no? También el comité va a poder solicitar a la autoridad competente informar y una asesoría técnica, ¿no? Si lo cree necesario. Establecer un sistema de gestión de calidad. En esto se debe realizar por así una evaluación, ¿no? En un inicio para poder hacer un breve diagnóstico y así poder actuar. Eso es importante también realizar auditorías, ¿no? Para poder comprobar que este sistema de gestión ha sido aplicado, ¿no? Y adecuado, ¿ah? Porque muchas veces las empresas se ensaltan estos tipos de auditorías porque, bueno, no lo ven necesario y así. Ahora, en cuanto a los contratistas, bueno, las empresas contratistas deberán remitir información escrita, ¿no? De acuerdo a un artículo número 25 eh, de la resolución ministerial 111-2022, ¿no? Que antes era del año 2013 y pues básicamente es un plan anual, ¿no? De actividades que se van a dar o de presupuesto, ¿no? También debemos tener en cuenta que los trabajadores deben cumplir también, ¿no? Con todo el reglamento en orden. También coordinar con el responsable de seguridad y salud en el trabajo, identificar los peligros, evaluarlos, los riesgos y control, hacer una matriz IPERSEC, que también es muy importante, en toda la actividad. Ahora, acerca del comité y su comité de seguridad en el salud en el trabajo, la empresa va a seguir siguientes disposiciones, ¿no? Para poder cumplirlo, ¿no? Tenemos que, para ser miembro del comité, se requieren algunos requisitos, ¿no? Como ser mayor de edad, poder trabajar a tiempo completo, ¿no? En la empresa y de preferencia debe tener capacitación de temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y que es muy importante. Realmente es, bueno, los representantes de los trabajadores eh, deben presentar a diferentes secciones de la empresa, ¿no? La elección se efectúa entre todos los trabajadores mediante votación secreta también y mediante votación directa. Ahora, la designación que se va a los representantes del empleador eh, se realizará entre quienes desempeñen cargos de personal de dirección o de confianza. Ahora, la duración para ser miembro de comité de representantes de trabajadores es entre mínimo un año y dos como máximo. Esto se va a renovar constantemente, ¿no? Son competencias de comité y salud en el trabajo. Proponer, ¿no? Y recomendar políticas de seguridad y salud en el trabajo. Puede disponer las medidas pertinentes para poder generar resultados que impliquen unas inspecciones de seguridad, ¿no? Ahora, en cuanto a la unidad de prevención de riesgos, tenemos el artículo 55 que nos indica que el cumplimiento de lo prescrito en el reglamento, la empresa lo cuenta, ¿no? Como unidad de prevención de riesgos. Y ahí va a haber conformada por representantes de cada sede, ¿no? Que he hablado anteriormente. Ahora, en cuanto al sistema de gestión, que es también muy importante, tenemos el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Programas, ¿no? Que constantemente también cambian de año en año, como nos dice acá. La empresa tiene que elaborar un plan anual, ¿no? Que siempre tiene que hacerlo. El cual este plan va a ser una herramienta de gestión muy importante, ¿no? Y va a permitir el desarrollo de actividades, ¿no? Por todo el año. También asimismo la empresa
elabora un estudio de riesgos y un plan de contingencia, ¿no? Que así, o sin Neregim, cuando lo requiera. Tenemos que los programas de seguridad y salud en el trabajo deben incluir actividades en materia de seguridad, establecimiento de la política y directivas para la prevención de accidentes. Ahora, en cuanto a la identificación de peligros, evaluación de riesgo y control, que es la IPRC, que tanto se estaba hablando, nos indica el artículo 58 que los jefes de área deben realizar una identificación, una evaluación de riesgos, o sea, una matriz IPRC, con todas las actividades y lugar de trabajo, para que así todos los responsables del proceso deberán hacer un uso de procedimientos internos cuando se encuentre un peligro no identificado y proceder al control del mismo. Ahora, para poder identificar los peligros, se debe considerar, por ejemplo, el escenario donde va a haber el riesgo, ¿no? Donde puede haber un cierto riesgo, ¿no? Que ocurra un accidente. También trabajos y tareas rutinarios, ¿no? Que, a ver, muchas veces también ocurren accidentes, puede ser de grados menores o de grados mayores. Ahora, en cuanto a la identificación de peligros, se va a considerar todas las fuentes posibles. Eh, Cada fuente de peligro generará uno o dos más riesgos distintos, ¿no? Los mismos deben ser evaluados, ¿no? Para poder así evitarlos en un futuro o en ese momento. Y por último, acá los mecanismos de control de riesgo comprenderán implementación de procedimientos o documentos que sea desarrollo de trabajo seguro, por los cuales pueden ser los criterios operacionales, o procesos, capacitaciones y sensibilidad, entre otros. Ha sido todo mi parte. Ahora continuará mi siguiente compañero. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. Soy Cruz Vargas. En este caso voy a comenzar explicando el capítulo 4. En este caso que tiene que ver con los derechos de los trabajadores. Ahora, el primer punto a tratar en este artículo 60 nos habla que el trabajador debe tener derecho o tiene derecho a elegir o ser elegido como parte, en este caso, de representante de un comité o un subcomité del SST. A su vez que debe recibir todos los EPPs adecuados, en este caso para poder así evitar ser expuesto a ciertos riesgos y todo este procedimiento o la información de su trabajo debe recibirlo directamente de su jefe inmediato, ¿no? Siempre contando en este caso con toda la información oportuna, ya sea de los objetivos, de los procedimientos que se va a seguir, para poder así evitar ya sea accidentes en su puesto laboral, ¿no? Para evitar estos accidentes, estos también tienen derecho a ser capacitados cada cierto tiempo, en base a un entrenamiento y según las recomendaciones de su jefe inmediato, ¿no? En caso se presente un accidente, estos, con previo aviso, en este caso a la autoridad del SST, debe realizar un cambio de puesto a uno que implique un riesgo mucho menor, ¿no? Entonces, para eso también debemos aclarar que para ese nuevo puesto debe ser plenamente capacitado y debe estar, bueno, tiene derecho a ser capacitado, ¿no? Ahora, para el capítulo 5 que abarca sobre las directivas, en este caso de salud y seguridad en las operaciones, como podemos apreciar ahí, también comenzamos con la seguridad en las actividades, ¿no? Y más que todo la seguridad en los procesos, ¿no? En las actividades desarrolladas. En el punto número 61 vemos que en este caso las actividades deben ceñirse ciertamente, deben ceñir o deben seguir lo estipulado, en este caso por las directivas de seguridad y salud, ¿no? A su vez que todas estas directivas, todos estos procedimientos deben ser, en este caso, realizados mediante inspecciones por los miembros del comité o en este caso del subcomité, ¿no? Considerando todo, en este caso, todas las condiciones de seguridad y salud que se emplean en el trabajo, ¿no? Ahora, como siguiente punto, como podemos apreciar, esos son los trabajos en circuitos y en líneas aéreas, ¿no? Que como primer punto tenemos el orden y el permiso para trabajar, ¿no? Quiere decir que en este caso todos los trabajos deben seguir un orden específico, un procedimiento que debe estar guiado por ciertas normas, ¿no? Que todo el trabajo en altura debe ser efectuado siempre con un personal especializado y que esté supervisado. A su vez que el mantenimiento debe ser realizado como ahí procede, mediante una charla de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que el responsable, en este caso del orden y trabajo, debe
en este caso presentar los hiperces que se presentan en todas las actividades, ¿no? Y a su vez que en las zonas y en las áreas en que quizás hay peligro eléctrico, como por ejemplo tensiones, deben permanecer cerradas y protegidas. Siempre queda terminantemente prohibido. En este artículo menciona que queda terminantemente prohibido el ingreso a toda instalación eléctrica de terceros ajenos, ¿no? Ahora, también nos habla de que sobre las instalaciones eléctricas, todas deben tener una buena conexión a tierra y que todos los circuitos y equipos eléctricos deben cumplir cierta regla de seguridad, ¿no? Y debe pasar ciertos servicios, ¿no? Como vamos a ver abajo. ¿No? Por ejemplo, en el artículo 71 nos dice que los circuitos y los equipos eléctricos deben seguir ciertas reglas de seguridad, ¿no? Como por ejemplo la inspección, los circuitos y equipos deben ser inspeccionados, en este caso por recomendación del fabricante, ¿no? Nos dice que las pruebas y los equipos, o las pruebas, ¿qué nos dicen? Que los equipos deben ser sometidos a ciertas pruebas para ver si estos requieren quizás un mantenimiento un poco más especial o un mantenimiento de rutina. Ahora, tenemos el registro en este caso de anomalías. ¿Qué quiere decir? Que si se detecta alguna anomalía, en este caso en los circuitos o en las inspecciones, estos deben no ser corregidas de inmediato, sino deben ser primero registrados para poder así posteriormente facilitar no solamente a su detección, sino también a su solución, ¿no? Ahora, hablemos el punto 5, el punto 5.2, que nos habla sobre el sistema de generación y comenzando con las medidas que debe haber en este sistema, ¿no? Primeramente, como la empresa Electroperú, debe estar de acuerdo con todos los procedimientos internos y la legislación vigente. Esto se hace a través de las sugerencias y los analistas, en este caso de seguridad o supervisores de seguridad, que deben adoptar todas las medidas de seguridad del SST, de acuerdo a los procedimientos y legislaciones vigentes que se rigen dentro del Perú, ¿no? Ahora, el siguiente punto, que es los trabajos con equipos, máquinas y en este caso herramientas de talleres. Nos habla sobre los trabajos de soldadura, ya sea en este caso los trabajos deben efectuarse siguiendo cumplimientos, ya que los trabajos son realizados en un lugar donde existe quizás presencia de combustibles, ¿no? También nos habla de que debemos, en este caso, que los trabajadores como mínimo deben contar todos, sin excepción, con un equipo de extinción, ¿no? O quizás con equipos, ya sea de máscaras o guantes, en este caso, para soldadores, ¿no? Además que cada cierto tiempo debe verificarse la concentración de oxígeno para que el ambiente en donde estos se encuentren sea un ambiente, como decir, un buen ambiente de trabajo, libre de peligro, ¿no? Y por último que nos dice que en este caso, todos los trabajos esmerilizados de piezas metálicas deben ser guiados, deben ser realizados con un equipo de EPP, de protección, ¿no? Siempre con una buena ventilación, ¿no? Porque hablamos de arenado. El siguiente punto nos habla sobre... Ahora, el siguiente punto a tratar es el punto 5.23, que nos habla sobre los seguros, en este caso de equipos, bloqueos y otros dispositivos, como se aprecia en la pantalla, ¿no? A ver, ¿qué nos habla este punto? Que todos los equipos, ya sean neumáticos, eléctricos, hidráulicos, deben mantenerse en condiciones estables y confiables, ¿no? Siguiendo ciertos tipos, en este caso de bloqueos, ya sea de válvulas, de alivio, seguros, entre otras cosas, ¿no? Ahora, hablamos sobre el punto 5.24, que es la protección, en este caso de partes, en este caso energizadas, ¿no? ¿Qué nos dice? Primeramente nos dice que todas las partes que operen quizás a un 150 voltios, ¿no? Deben estar siempre en relación a, en este caso, con puesto a tierra, ¿ok? Y que deben siempre ubicarse a una distancia bastante lejos, o una distancia horizontal o una combinada, en este caso que minimicen la posibilidad de que las personas entren en contacto con estas, ¿no? Y a su vez retirar, y en este caso, todo lo que viene siendo colocar avisos y barreras que impidan que el ingreso de personal quizás que no trabaje con el equipo. ¿Qué quiere decir? Personal que no se encuentre o personal ajeno a esa tarea a realizar, ¿no? Ahora, el siguiente punto que habla sobre la limpieza, en este caso de comportamientos, en la limpieza química de comportamientos a presión, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces se realiza limpieza de compartimientos, en este caso con productos de índice químicos, ¿no? Entonces, ¿qué se quiere decir? Que muchas veces tener, se debe tener todo el área señalizada, ¿no?
que debe colocarse avisos, que se deben prohibir fumar, que en este artículo nos habla de que todo el personal designado en el área debe limitar se debe limitar el número de personal asignado, en este caso a esta área de riesgo, ¿no? A su vez que debe haber grifos instalados de agua, rociadores e hidrantes para poder evitar cualquier tipo de incendio que se genere, ya que estamos trabajando con químicos y queda queda prohibido que ingerir, en este caso, alimentos, ¿no? Ahora, vamos con el siguiente proceso o el siguiente trabajo que viene siendo el generador de la turbina. ¿Qué nos dice? Que literalmente nos habla de que se prohíbe fumar y de manipular cualquier tipo de dispositivo que quizás produzca alguna combustión dentro de los generadores, ¿no? Para poder así evitar evitar cualquier incendio o algún tipo de explosión. Claro, también nos señala que debe señalizarse todo el área en el que se va a trabajar claramente para advertir quizás algún tipo de peligro. Ahora, los embalses y las presas. ¿Qué nos quiere decir? Que primeramente en el artículo 81 nos habla que todas las actividades que se desarrollen cerca de una compuerta o algún embalse o una bocatoma deben, en este caso, registrarse o deben medirse sus ciertos niveles, en este caso de incrementos del agua, para poder así evaluar qué tan peligrosa es el área o qué tan peligrosa surge esos cambios de elevaciones de flujo, ¿no? El siguiente punto, el 82, el artículo 82 nos habla que sobre la extracción, en este caso, de materiales, en este caso, flotantes, o de algún tipo de material sólido que se haya quedado estancado ahí, que impida lo que viene siendo la circulación del agua, ¿no? Todo con tal de proteger lo que viene siendo el riesgo del trabajador o alguna caída, o quizás algún ahogamiento, ¿no? El siguiente punto que nos habla sobre las líneas de transmisión. Sobre la línea de transmisión nos habla en este caso sobre el uso en este caso de implementos de seguridad, ¿no? Que todo el personal que trabaje dentro de esta área debe contar siempre con sus implementos o sus EPPs, ¿no? Dependiendo de la labor que desempeña, ¿no? Que siempre debe haber un puesto a tierra temporal y debe realizarse una verificación en este caso de la solidez de las estructuras dentro de la línea de transmisión, ¿no? Por ejemplo, el artículo 85 nos habla sobre, en este caso, sobre los trabajos que surgen de reparación, de mantenimiento, que al momento de instalar algún puesto a tierra o algún equipo, ¿no? A su vez, por ejemplo, en el artículo 81, nos habla que antes o después o antes de la instalación debe siempre verificarse las estructuras, ¿no? Para que éstas tengan quizás la capacidad de mantener lo que viene siendo o soportar todos los esfuerzos adicionales que se mantienen dentro de este trabajo, ya sea el peso del personal, el peso de los equipos u otro tipo de pesos, ¿no? Ahora, el siguiente viene siendo el trabajo en estructuras. ¿Qué nos dice? Que el trabajo en estructuras se divide en 7 artículos. El primer artículo nos habla que se queda terminantemente prohibido efectuar trabajos eléctricos sin autorización, que no se debe maniobrar, que no se debe ningún mantenimiento, ninguna reparación debe efectuarse sin algún permiso, ¿no? Y también estos deben efectuarse de acuerdo a ciertos manuales y disposiciones que se realizan dentro del trabajo de la línea de transmisión, ¿no? Y siempre tener una autorización, ya sea de la persona a mandar, de la persona en este caso que manda el trabajo, ¿no? A su vez nos hablan que todo trabajador siempre debe estar asegurado con un arnés, ¿no? Porque estamos trabajando en altura, ¿no? Y todo trabajo que se realiza dentro de esta línea debe efectuarse por lo mínimo de 2 personas, ¿no? Y a su vez que al efectuar ese trabajo, los trabajadores deben contar con toda la designación de equipos, en este caso necesarios, ¿no? Y por último, que nos habla sobre la verificación, en este caso de incorporación, ¿no? Que nos habla que todo trabajador en materia, ¿no? Según el normativo de la ley 29783, que toda revisión, en este caso, o más o menos un cotejo de los derechos y obligaciones que tiene el empleador, deben efectuarse de manera correcta, ¿no? Es decir, que todo lo efectuado dentro de la ley 29783
Para ser un poco más específico, diríamos que en el capítulo 1 y el capítulo 2 debe implementarse dentro de este trabajo de estructura, ¿no? La siguiente, que viene siendo la identificación y señalización de línea de transmisión, nos habla que todo debe medirse, ¿no? Debemos indicar o debemos identificar quizás si existe una tensión nominal, debe estar verificado el nombre de la empresa, el código y el número de la estructura con la que se va a trabajar, ¿no? Y siempre verificar si estas se encuentran quizás en una zona urbana o una zona cercana, ¿no? O quizás en terrenos agropecuarios, ¿no? Son puntos importantes a tratar. La siguiente que nos habla sobre la identificación, más condiciones meteorológicas, climáticas dentro del trabajo. El primer punto que nos habla es sobre, en este caso, que todos los trabajos deben efectuarse siempre a horas del día, no deben efectuarse en horarios tardíos ni en horarios que sean meteorológicamente desfavorables, por así decirlo, ¿no? El siguiente punto que vamos a usar es el centro, en este caso, de transformaciones o subestaciones, que nos habla sobre el uso, en este caso, de equipo de protección personal o quizás equipos, en este caso, de seguridad, ¿no? Podemos apreciar que tenemos ahí tres puntos que viene siendo el implemento de seguridad, la verificación periódica y el ingreso de personal externo, que son puntos bastante importantes a tratar, que nos dice que todo el personal que trabaje dentro de estas instalaciones debe contar con sus propios EPPs, que son brindados en este caso, por el jefe directo o el comité del SST. Nos habla también que periódicamente debe realizarse, en este caso, una operatividad, en este caso, de los dispositivos, ¿no? Verificar que los detectores de alarma, quizás de incendios, trabajen correctamente, ¿no? Y por último, que queda toda persona externa que ingrese a estas instalaciones debe utilizar casco, pero debe utilizar un casco de tipo dieléctrico, ¿no? Y claro, también los implementos de seguridad necesarios. Ahora hablamos sobre, en este caso, sobre el personal que está autorizado, en este caso, para realizar maniobras dentro de la parte de estructuras, ¿no? Estructuras eléctricas. Todo personal autorizado, siempre que tenga, va a realizar alguna maniobra, debe quedar registrado en el centro de control y debe quedar registrado en las casetas de vigilancia y en las salas de operaciones en las que se va a llevar los programas de trabajo, ¿no? Para poder así evitar cualquier tipo de emergencia que suceda, ¿no? Quede estipulado. Ahora, tenemos la identificación de los circuitos, que son dos puntos muy importantes, que nos habla de que toda la visualización, toda la codificación, toda la señalización de estos circuitos debe estar graficados en un diagramas, ¿no? Para poder así, ¿qué cosa? Identificar de manera fácil lo que viene siendo estos diagramas, ¿no? Ahora, podemos apreciar que habla a otro punto, que todos estos tipos de diagramas, ¿no? Quizás diagramas de circuitos deben estar visualizados en la sala de operaciones a una señal bastante visible, ¿no? Ahora hablamos sobre el requisito del personal no electricista. Como habíamos hablado antes que también el ingreso de personal o el de gente externa estaba prohibido, hay una excepción y esto se refiere en el artículo 104. Nos habla que en Electroperú hay personal quizás que no trabaje como electricista, puede ser quizás un albañil, un personal de limpieza, quizás para las rejillas u otro tipo de trabajo, ¿no? Debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Primeramente que debe tener un orden de trabajo prescrito, debe utilizar equipos de protección personal y debe tener todos sus equipos de trabajo que vaya a utilizar, emplear en el proceso de trabajo en perfecto estado para poder así evitar ciertos accidentes, ¿no? Ahora, después tenemos el siguiente punto que viene siendo la red claro, red primaria de distribución y la red secundaria de distribución, ¿no? Que nos habla primeramente que debe cumplir con todos los requisitos y de las técnicas establecidas por el INDECOPI. Después que en este caso, todos los trabajadores, de todas las partes vivas, por así decirlo, deben contar con toda la seguridad para la manipulación en este caso de equipos eléctricos o para cualquier trabajo de maniobra.
¿no? Y que todos los transformadores, también nos habla que los transformadores deben estar cercados, deben tener puertas y separadores para poder así aislar toda esa energía, por no decirlo, toda esa energía energizada, ¿no? Y a su vez que antes del ingresar debe haber un letrero o un aviso de señal que en este caso para todo el personal indicando que hay un riesgo eléctrico. Ahora, al momento, en esta parte también se efectúan lo que viene siendo las maniobras. En este caso, todo el personal dice que debe contar con cierto tipo de EPPs aislantes, como por ejemplo puede ser plantas aisladas, guantes dieléctricos, casco de seguridad, y en este caso debe operar, o cada operador debe tener lo que viene siendo una pértiga, que viene siendo ese palo para poder usarlos en las instalaciones eléctricas, ¿no? A su vez que si trabajan a altura deben utilizar cierto arnés y teniendo cuidado su línea, en este caso de vida, que se estipula de acuerdo a la actividad que estos están empleando, ¿no? Ahora, hablamos que, por ejemplo, como habíamos mencionado todo en este artículo, también vuelven a recalcar que en este puesto de trabajo deben tener una línea, una puesta a tierra, ¿no? Y a su vez que en este puesto de trabajo va a existir fusibles o quizás alguna que otra mm, que otra terminal energizada. Entonces debemos utilizar siempre herramientas y guantes dieléctricos, ¿no? Como acá menciona en el artículo número 16, el uso de guantes dieléctricos. Ahora, vamos a hablar sobre los interruptores o seleccionadores de baja presión, ¿no? Que primeramente no se divide en dos artículos, que es el artículo 117 y el artículo 118, ¿no? Primeramente el artículo 118 nos habla sobre que los fusibles, en este caso, o seleccionadores, eh, entrarán siempre, en este caso, en descubrimiento y siempre no deben estar descubiertos, ¿no? Que deben estar siempre montados de una manera en que se evite quizás proyecciones de arcos eléctricos, ¿no? En el artículo 118 nos habla un poco de lo mismo, que todo tipo de interruptor de baja tensión debe estar cerrado. ¿Para qué? Pues como ahí mismo dice, para poder impedir que éste entre en contacto público o en contacto con las personas que quizás no realicen ese tipo de actividades, ¿no? Para que toda esa área donde se realiza esté debidamente protegido, ¿no? El siguiente punto que nos habla sobre los interruptores en los locales, donde se almacenan líquidos inflamables, ¿no? Es algo bastante común, ya debido a que, como se mencioné anteriormente, se trabaja con equipo de soldadura, que quizás es equipo inflamable o explosivo, debe colocarse, todos estos equipos deben colocarse fuera de la zona de peligro, fuera de la zona de trabajo. Siempre deben estar encerrados en cajas antideflagrantes o cajas herméticas que quizás no se deben encontrar abiertas, ¿no? Y que quizás la fuente, en este caso de energía eléctrica cercana, debe estar también encerrada o debe estar permititivamente alejada de lo que viene siendo de estos líquidos inflamables. Ahora, nos habla también sobre unas advertencias sobre el riesgo eléctrico, ¿no? Dentro de esta área vamos a encontrar una advertencia, ¿no? Que debe tener la instalación un letrero que indique al personal sobre el riesgo eléctrico, ¿no? Debe estar visiblemente señalizado de fácil encuentro y de forma precisa, ¿no? Para que advierta de tres cosas: las subestaciones, sobre los circuitos de distribución primaria y, como dice ahí, sobre los terreros de distribución de baja tensión. ¿Ok? Ahora, tenemos el punto 5.9 que nos habla sobre las protecciones a las instalaciones de media y alta tensión, que la vamos a combinar un poco con las pruebas de equipos eléctricos, equipos y de redes eléctricas, ¿no? Que nos menciona el artículo 121 y el artículo 122. Primeramente, el artículo 121 nos habla que todo equipo o todo cerco debe tener una altura mínima de 2.20 metros para poder así evitar que quizás acceso a personas ajenas al servicio y que en este caso, mi cámara está acá. En este caso, todas las mallas o quizás metálicas o similares, trabajen con lo que viene siendo a una determinada altura y que albergue todo lo que viene siendo los trabajos de media o las instalaciones de media y alta tensión. Y el artículo 122 nos dice que todos estos equipos o redes eléctricas, como ya mencionaba, las mallas, todo eso,
deben estar sometidas a ciertas pruebas, ¿no? Cada cierto tiempo para poder registrarlos y poder tener un protocolo, en este caso, de sí mismas, ¿no? El siguiente punto que vamos a tratar va a ser el capítulo número 6, ¿no? El capítulo número 6 que nos habla sobre la directiva, en este caso, para el uso obligatorio de los implementos de seguridad por parte de los trabajadores, ¿no? Ahora, nos habla, primer punto, sobre una protección, en este caso, personal, ¿no? Que todos los trabajadores, como he mencionado antes, todos los trabajadores deben contar con sus CVPs de cuidado personal, que en este caso que velará por su cuidado y conservación de sí mismos. El segundo artículo nos menciona que en este caso que todo el personal debe estar conforme, debe realizar debe realizar todos sus CVPs deben estar conforme a las explicaciones técnicas estipuladas, ¿no? De acuerdo a las normas establecidas, ¿no? Y que el personal, o que en este caso, según el artículo 125, el supervisor de área es el responsable, en este caso, de coordinar junto con los SSTs para poder que estos se encuentren siempre en periódica inspección para que puedan ser usados continuamente sin dañar la vida del operario, ¿no? Del trabajador que los usa, ¿no? Y que, como recalcamos, toda la visita de terceros o visitantes terceros deben tener equipo de protección y también deben tener lo que viene siendo equipos, en este caso, que protejan dependiendo del área en el que se trabaje, ¿no? Vamos a poner un campo complicado. Y ahora, el artículo 127 nos habla sobre que el ingreso de visitantes a las oficinas, en este caso, no es necesario utilizar equipos de EPPs, solamente equipos quizás de protección personal, quizás botas y nada más, ¿no? Y vamos a hablar ahora sobre, en este caso, sobre la ropa de trabajo, ¿no? Que nos menciona dos puntos importantes, que todo trabajador, o sea, toda la ropa de trabajo que, en este caso, que usa el trabajador debe ser proporcionada por la misma empresa que es Electroperú, ¿no? O quizás por algún contratista externo que brinde algún servicio, ¿no? Tenemos ahora el siguiente punto que nos habla de ciertos requisitos que debe cumplir la vestimenta. Primeramente, que debe tener un buen diseño, un diseño ergonómico que facilite el movimiento, en este caso, del trabajador. También otro requisito es que debe cumplir con ciertas normas, en este caso, ya sea de la tela, del diseño, o en este caso, y nos manda una prohibición, el uso de corbatas, tirantes y algunas bufandas o cadenas y anillos de collares, ¿no? Ahora, la protección de la cabeza, ¿no? Ahora hablamos sobre la protección individualmente, es primeramente con la cabeza. Había mencionado antes, este artículo lo vuelve a repetir, el artículo 132, que nos habla que todo uso de casco debe ser de tipo dieléctrico, de tipo antichoque y con un barbiquete, ¿no? El siguiente punto nos habla de la protección auditiva, que debe, por ejemplo, a mayores a 80 decibeles es obligatorio el uso de protectores auditivos. En caso exista algún elemento de protección auditiva, este será de uso personal y individual. Ahora, la protección en este caso facial, ¿no? Nos habla que en este caso, en caso de uso de alguna partícula, líquidos o gases de energía, ¿no? Quizás que sean de alta intensidad, se debe utilizar caretas, máscaras, esto es en el caso más que todo de soldadura, o escudos que impiden lo que viene siendo este tipo de... No, impiden, no, protegen el rostro, en este caso del trabajador, ¿no? Ahora, hablemos sobre la protección, en este caso visual, ¿no? La protección visual tiene que ver todo lo existente con gafas, monturas de calor, monturas en este caso para las personas que trabajan con vapores, gases finos, para las personas que trabajan con quizás a puerta cerrada, en arenados. Dentro de estas instalaciones se utiliza siempre protección, en este caso visual, ¿no? Protección de gafas, protección en este caso que impida el uso en este caso de partículas duras a la vista, ¿no? Ahora, protección vías respiratorias, ¿no? Estas protecciones de vías respiratorias se usan cuando el trabajador vaya a estar en un ambiente donde exista polvo
nieblas y gases y vapores tóxicos, ¿no? Como menciona el artículo 136. Después, el artículo 137, que modifica el artículo 136, nos habla que esos equipos de protección o esos aparatos, en este caso respiratorios, deben cumplir ciertas restricciones. Las restricciones serían que deben estar adecuados al tipo de riesgo que se va a llevar a cabo, deben ser adecuados al contorno facial, deben estar siempre en estado operativa para poder en este caso vigilar su utilidad funcional. Y por último, que debe estar en este caso, como menciona el artículo en el punto D, menciona que el filtro debe cambiarse cada cierto tiempo, ¿no? Ahora, el último artículo que nos habla sobre, en este caso, protección, en este caso, protección de vías respiratorias, nos menciona que se debe utilizar siempre en este caso carentes, en caso el oxígeno sea bajo, deben utilizarse equipos de respiración autónoma. En este caso, el personal que vaya a utilizar estos equipos debe estar adiestrado o debe haber recibido una capacitación sobre este trabajo. En este caso, para poder, así, si existe una emergencia, estar en condiciones de poder resolver esa emergencia. ¿No? Hablamos ahora sobre el otro punto importante que viene siendo la protección en cinturones y arneses de seguridad, ¿no? Nos menciona que, claro, según el artículo 139, que todo trabajo en altura es obligatorio el uso de arnés, recalcando siempre que es a partir del 1,80 m la altura obligatoria en el que siempre tiene que usar el arnés, ¿no? Teniendo en este caso la empresa Electroperú, en este artículo menciona que se debe considerar el 100% en este caso de uso, en este caso de las correas o que del uso de cinturones, 100% de cuero. Y que solamente que recalca que la parte metálica, la parte metálica, el enganche, será de una sola pieza y que tendrá una resistencia muy superior o más superior al arnés, ¿no? Ahora, y que todos estos equipos deben ser certificados, ¿no? Deben ser certificados y proporcionados, en este caso, por el supervisor que va a realizar el trabajo, ¿no? Siempre deben ser examinados con anticipación. ¿Ok? Siempre deben ser examinados y deben seguir ciertas reglas que viene siendo según el artículo 140, la norma europea, si es que no me equivoco. ¿Ok? ¿Entendido? Ahora, hablamos sobre el calzado, ¿no? Todo el calzado, como había mencionado antes, y el artículo 141 lo vuelve a recalcar, todo el calzado debe ser de tipo dieléctrico y no debe tener ninguna parte metálica en la suela para que ésta siga todos los acuerdos, y todas las normas establecidas en la norma técnica peruana, ¿no? En este caso, porque hablamos de una central hidroeléctrica, hablamos de calzados dieléctricos, ¿no? Estos calzados deben resistir, deben tener punta de acero o una punta, en este caso, de fibra de vidrio, no de acero, de fibra de vidrio, ya que estamos hablando de aislamientos, ¿no? Y en este caso debes ser resistente a la humedad y en este caso al agua, ¿no? Y no ser corrosivos, ¿no? Ahora, y hablamos casi el último punto, que viene siendo el punto número 6.10, que nos habla sobre las protecciones, en este caso de extremidades superiores, ¿no? Como se puede apreciar acá, la empresa Electroperú es la que siempre debe proporcionar este tipo de protección de extremidades superiores a los trabajadores. Cuando hablo de equipo de protección de extremidades superiores puede ser, no sé, camisas, mamelucos, guantes para las manos, en este caso, que siempre sigan, como ahí especificamos, la norma ISEC 903, que dice que es las especificaciones para los guantes y en este caso para material vivo, para material vivo en este caso que se encuentre trabajando, ¿no? Que es las personas, ¿no? Y en este caso, este tipo claro, también nos hablas de que en este punto, nos habla de que los trabajos que se realicen, ¿no? Ya sea, por ejemplo, un trabajo de línea de transmisión, siempre debe llevar guantes dieléctricos que se encuentren en buen estado, marcados, para poder llevar así un conteo no solamente de su entrega, sino también
de algún, para llevar así la verificación de los equipos de protección, que ya mencioné antes, de manos, antebrazos, ¿no? En este caso, para los trabajadores, ¿no? Y esta sería acá mi parte, le daría paso a mi siguiente compañero para que pueda seguir explicando el capítulo 7 y los demás capítulos. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Yo soy Bravo Mendoza Alexandro y ahora voy a continuar en este caso con la exposición. Primeramente quiero hacer una aclaración, si se puede decir así, ¿no? Sobre, en este caso, el reglamento de la empresa Electroperú que nosotros hemos escogido. A nosotros nos tocó, en este caso, la generación, ¿no? Una empresa que se encargue de generar energía. Pero nosotros tenemos aquí a Electroperú y según el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que hemos seleccionado, en este caso Electroperú, tenemos de que es una empresa que genera, distribuye y comercializa aproximadamente el 15% de la energía que en el Perú, según fuentes del Estado peruano, ¿no? Ahora, nos vamos a enfocar en la información del complejo hidroenergético del Mantaro, que en este caso se encuentra ubicada en el departamento de Huancavelica, donde cuenta con dos centrales. Tenemos la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo y la central hidroeléctrica de Sustitución. Ahora voy a mostrar primeramente aquí esta vista 3D en el cual me voy a apoyar yo, en este caso para ir explicando parte del reglamento, ¿no? Porque me ha tocado el capítulo 7, el capítulo 8, 9 y 10, ¿no? De los 4 capítulos, todo lo que nosotros vamos a poder observar aquí de todo este complejo del Mantaro, ¿sí? Podemos observar nosotros por aquí que tenemos primeramente la central hidroeléctrica de Restitución y por aquí vamos a tener nosotros, en este caso, la central hidroeléctrica Santiago Antunes de Mayolo. Como bien había dicho, este complejo consta de dos centrales hidroeléctricas. Entonces de aquí es de donde yo me voy a centrar primeramente para poder observar ciertas situaciones, porque en realidad es muy bueno y bueno, me permite observar instalaciones, ¿no? Para poder observar en este caso algunas señalizaciones de seguridad que vamos a ver en este caso para este complejo, ¿no? Que hemos seleccionado, que es para una empresa de generación de energía eléctrica. Primeramente, voy a empezar con el capítulo 7, donde vamos a explicar en este caso las características de las instalaciones que se encuentran dentro del complejo, ¿sí? A ver, primeramente tengo yo el artículo 143 que nos dice que los accesos y ambientes de las instalaciones de Electroperú deben mantenerse limpios y también que todo desecho generado, en este caso como puede ser desechos de materiales de producto del mantenimiento de la central, como pueden ser en este caso restos de soldadura, partes desgastadas, en este caso de las turbinas, porque en este complejo se utilizan netamente turbinas Pelton, entonces esos trabajos de mantenimiento pues generan residuos, así como también de los propios alimentos, ¿no? De los trabajadores que en este caso se encuentran ahí en la planta, ¿no? O bueno, en el complejo. Entonces, todos estos desechos, si se puede decir así, deben ser depositados en cilindros recolectores que deben estar correctamente clasificados, ¿no? En zonas estratégicas. No podemos tener, por ejemplo, en sala de máquinas, podemos tener los tachos, si se puede decir ahí, con todas las máquinas, ¿no? Entonces, por eso es a lo que yo me refiero cuando digo zonas estratégicas, ¿no? De igual manera, ¿no? Este artículo me indica de los materiales inflamables como por ejemplo la pintura y los tintes que se utilizan para los ensayos no destructivos por líquidos penetrantes en las labores de mantenimiento, ¿no? También en este caso son materiales inflamables. Entonces, también tenemos los aceites para la lubricación de las partes móviles, en este caso de las turbinas, aceite para, en este caso, para los motores, ¿no? Para la lubricación, sobre todo de los rodamientos, ¿no? Entonces, cada uno de ellos deben contenerse en cada uno en su respectivo recipiente y deben estar señalizados. No podemos tenerlo tampoco al igual que los tachos recolectores, podemos tenerlo en cualquier lugar, ¿no? Eso es lo que me indica en este caso este artículo. Y para poder explicar un poco mejor esta parte en la cual hablo de la clasificación, ¿no? De los desechos y de algunos líquidos inflamables, ¿no? Vamos a ir aquí a la central restitución. Justamente aquí en la central restitución yo me había percatado, ¿no? A ver, en este caso, primeramente acá, ¿no? Podemos observar de color verde uno de los recipientes, ¿no? En este caso para desechos sólidos y además que podemos observar por aquí, miren, estos de aquí vendría a ser de aceites lubricantes que se utilizan, ¿no? Entonces, miren, están completamente señalizados, pero estos azulitos de aquí, pues
no se encuentran en este caso en una zona estratégica, ¿no? Porque están aquí a la intemperie, porque si nos damos cuenta, miren, aquí sería la entrada de esta central hidroeléctrica que se encuentra por debajo de una montaña, ¿no? Entonces, de aquí podemos ubicar, ¿no? Que se encuentra justamente en la entrada esos tanques de residuos. Creo que me parece que por aquí había observado también este otro tanque o un depósito. Aquí justamente tengo uno que es para labores de limpieza, ¿no? Que utilizan para mantener limpio y ordenado, en este caso, esta parte de la central. Entonces son ahí, es donde yo he podido ubicar, en este caso, para la central hidroeléctrica Restitución, sobre todo aquí, ¿no? Donde se puede observar, miren, ahí, ¿no? Y antes de irnos, podemos observar nosotros aquí que todos los ambientes se encuentran limpios, ¿no? Aparte de lo que hemos podido ver la señalización, aquí el comité y el subcomité de seguridad son los que se van a encargar de que se ponga en vigencia, ¿no? Como por ejemplo aquí tienen alguna señalización de orden y limpieza, ¿no? Como podemos observar aquí en la sala de transformadores. Ahora sí, vamos a continuar. Seguidamente tenemos el artículo 144 que nos dice que Electroperú es una empresa que debe implementar en este caso lugares apropiados para el vestuario y alojamiento de la ropa en este caso y pertenencias personales de sus trabajadores o como ellos lo llaman colaboradores, ¿no? Entonces estos trabajadores son los que realizan las actividades dentro de las instalaciones, porque no solamente aquí tendremos las centrales hidroeléctricas que hemos visto, ¿no? También vamos a tener oficinas administrativas y también vamos a tener la zona, el campamento donde se encuentran en este caso todos los trabajadores. En este caso, sus locales de aseo para ellos vendría a ser, justamente voy a mostrarlo ahora, hacia una vista general de la planta, ¿sí? Entonces, nuevamente, todo el complejo lo podemos observar aquí, pero ¿dónde podemos encontrar nosotros lo que nos dice, en este caso, para el aseo y algunos lugares donde pueden, en este caso, los trabajadores dejar sus pertenencias, ¿no? Contamos en este caso de que este complejo tiene un campamento que se llama el Campo Armiño, ¿no? Aquí es donde en este caso se quedan los trabajadores, los colaboradores que trabajan justamente aquí en la planta, ¿no? Entonces aquí es donde ellos pueden hacer su aseo personal y donde pueden dejar en este caso sus pertenencias, ¿no? Ahora, además de contar con duchas y servicios higiénicos que van de acuerdo, en este caso, a la proporción también de la cantidad de trabajadores que se encuentran en las instalaciones, también el complejo, o bueno, en este caso, este reglamento me dice que este complejo debe disponer con un suficiente abastecimiento de agua potable, ¿no? Aparte de que debe estar el complejo abastecido, sobre todo en la zona del campamento donde podemos observar, también hay zonas estratégicas donde podemos encontrar, en este caso, agua potable, como pueden ser, en este caso, en el comedor, que se encuentra justamente dentro del campamento, ¿no? Entonces, de aquí, esto debe garantizar que todos los trabajadores, además de que todos los suministros, los depósitos y los reservorios deben estar completamente protegidos para garantizar la calidad, en este caso, del agua potable, ¿no? Entonces, el artículo 145 y 146 me señala que se debe hacer un análisis correspondiente para garantizar esta calidad del agua potable, ¿no? Y por lo menos que los tanques deben limpiarse y desinfectarse semestralmente, ¿no? Esto nosotros podemos observarlo ahora sí justamente aquí en el campamento, ¿no? Nosotros tenemos aquí para el campamento, si nos podemos acercar mucho más, cada trabajador, en este caso, va a contar con el uso de estas instalaciones donde pueden encontrar todo debidamente a conforme lo dice el reglamento de seguridad y salud en el trabajo de esta empresa, ¿no? Tenemos por aquí el mapa y todo lo demás que podemos encontrar. Aquí van a contar con los servicios de calidad y servicios básicos como son agua, luz, desagüe, internet y cable por televisión, ¿no? Así que podemos ver de que todo se encuentra completamente alineado a lo que dice su reglamento. Luego de haber observado entonces en este caso parte del complejo, ahora vamos con el siguiente artículo, el cual es el 147, que me señala que la temperatura de trabajo debe ser adecuada para el tiempo durante el cual se esté realizando un trabajo correspondiente, donde se tiene que tener en cuenta el tipo de trabajo, esfuerzo físico que están sometidos los trabajadores. Y esto lo podemos encontrar primeramente en la sala de intercambiadores de calor. Ahorita lo voy a mostrar justamente. Bien, ya lo encontré.
Bien, ya lo encontré. Tengo aquí justamente la sala de intercambiadores de calor. Como bien había leído en el artículo, ¿no? Aquí es donde, en este caso, podemos obtener en cierto margen, si se puede decir así, algunos trabajos que se pueden realizar con temperaturas elevadas. Otras de las zonas que se puede identificar también puede ser en este caso las salas administrativas, que bueno, lo vamos a ver un poco más adelante, porque también en las salas administrativas, en este caso puede ser debido también a la poca ventilación que puede tener el local, ¿no? Necesitamos un cierto número de renovaciones por hora de aire para mantener también el aire fresco, ¿no? Así que por el momento estamos aquí en la sala de intercambiadores de calor, así que con la intención, como había mencionado, ¿no? Para que no se provoque fatiga, en este caso por temperatura, ¿no? Entonces, por eso también se tiene que tener un tiempo determinado en el cual me menciona también, ¿no? El reglamento para los trabajadores que van a trabajar en este caso en temperaturas un poco elevadas, ¿no? Y eso es todo lo que respecta en este caso con el capítulo número 7. Ahora vamos a continuar con el capítulo número 8, en el cual se centra ya en los servicios permanentes y provisionales, en este caso para todos los colaboradores, así como los determina en este caso el reglamento. Como ya había mencionado anteriormente, el complejo del Mantaro cuenta con un campamento el cual se llama Campo Armiño, ¿no? Entonces, para el alojamiento personal, primeramente de sus colaboradores, el complejo cuenta con viviendas, ¿no? Que en este caso, para aquellas personas que tengan que vivir fuera de su lugar de residencia, el campamento, como bien había mencionado, cuenta con las comodidades de los servicios básicos y también de calidad. En este caso vendría a ser el agua, la luz, desagüe, internet y en este caso cable por televisión, ¿no? Así como además también cuenta con una instalación de comedores, cocinas, en este caso para la propia alimentación, en este caso de los trabajadores, ¿no? Entonces, según el reglamento SST nos señala que también debe contar, ¿no? Con albergues para, se puede decir, para terceros, ¿no? Que vienen a hacer trabajos de repente de mantenimiento para, en este caso, la planta, ¿no? A lo que se le conoce como trabajadores temporales, ¿no? Entonces, para cuando se le ven imposibilidades, ¿no? De poder retornar, porque en este caso la central se encuentra en una zona, si se puede decir, alejada de el pueblo más cercano, entonces, si a veces se les complica, también el reglamento me dice que debe contar, bueno, cuenta, ¿sí? Cuenta con lugares, en este caso, también dentro del propio campamento, como he mencionado, ¿no? Para poder albergar a estos trabajadores temporales, ¿no? Entonces, además, ¿qué me indica el reglamento? Me dice que todas las edificaciones que podemos encontrar dentro de el complejo, simplemente, todas las estructuras y que ya se construyeron y para futuros proyectos de trabajos que se deben realizar, en este caso en obras civiles y de cimentación, pues deben estar elaboradas por ingenieros colegiados que sean especialistas en este caso, ¿no? Y el reglamento es bien claro y te dice que debe cumplir con, en este caso, con la ejecución de las normas del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y todo esto lo podemos encontrar pues simplemente en el capítulo número 8. Ahora vamos con el siguiente, en el cual vamos con el capítulo número 9 del reglamento SST de la empresa Electroperú, donde ya me va a detallar, en este caso, la seguridad y la salud en las oficinas administrativas. A ver, vamos a ir primeramente a ubicar las oficinas administrativas, ¿está bien? Simplemente tenemos acá las oficinas administrativas, como podemos observar, ¿sí? Justamente dentro de un momento voy a ingresar aquí para poder observar también cómo se encuentran los ambientes dentro de las oficinas administrativas de esta empresa. Ahora, como observamos, estas oficinas administrativas deben contar con accesos y ambientes. ¿Qué me dice el reglamento con respecto a los ambientes? Todo tipo de acceso y ambientes, en este caso en el complejo, deben mantenerse permanentemente limpios, libres de desperdicios, como ya lo habíamos mencionado al principio, tienen que tener en este caso zonas estratégicas y que las condiciones de seguridad sean las mejores en estos ambientes, ¿no? Entonces la empresa aquí me dice que además cumple con la norma básica de ergonomía de la resolución ministerial número 375 del año 2008,
donde me dice que debemos tener en cuenta la organización de los muebles, de los equipos, los artefactos de trabajo, como son en este caso sus computadoras, pueden ser estantes donde pueden colocar en este caso sus documentos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con labores de mantenimiento, reuniones, todo se puede encontrar en este caso dentro de las oficinas administrativas, ¿no? Ahora, nosotros podemos observar, ahora vamos a ir a ver en este caso la parte interior de las oficinas administrativas, ¿sí? Tenemos nosotros por aquí primeramente, podemos observar que todo está completamente señalizado, ¿no? Aquí para estacionamiento, zona de seguridad, todo en caso algún sismo. Podemos observar ahora nosotros aquí el interior de las oficinas administrativas, ¿no? Podemos ver de que aquí cuenta con un letrero de las 5 S. Vamos a subir ahorita, en este caso, al segundo piso y podemos observar, por ejemplo, aquí podemos observar una persona que está trabajando y en este caso, pues está en labores, ¿no? Miren, acá podemos observar de que encuentra todo completamente ordenado, pero aquí ya está con, bueno, será por la propia labor del trabajo, ¿no? Que ya se está encontrando con algunos papeles, algunos documentos que se encuentran encima de su escritorio. Con respecto a lo que me dice, en este caso el artículo, debemos tener en cuenta, a ver, voy a encontrar por aquí primero una oficina para poder señalarla. A ver, no se puede. Me dice que todo debe estar completamente libre para que no fatigue, en este caso, al trabajador, ¿no? Bueno, no he podido encontrarlo, pero podemos observar que aquí, bueno, como está en propia labor, en este caso de trabajo, lo demás encontramos esto despejado, todo papel o documento que se encuentra está encima de su escritorio, nada que interfiere en este caso con el libre acceso para los demás trabajadores que quizá pueden trabajar en la zona izquierda. Ahora, con respecto al manejo de cargas y el levantamiento de pesas en las oficinas administrativas, según lo está señalando, ¿no? El artículo 155 nos indica que se debe adoptar una posición de seguridad, ¿no? Para ejercer esta labor y según el reglamento, me dice que no debe ser mayor a 25 kilogramos. Sabemos que para mujeres es menor a 15, ¿no? Pero bueno, el reglamento aquí de la empresa Electroperú me dice que sea no mayor a 25 kilogramos, ¿no? No me especifica si es hombre o si es mujer, ¿no? Entonces, es algo poco complicado encontrar una aplicación, si se puede decir, de esta parte del artículo, ¿no? Porque pesos mayores a 25 kilogramos en oficinas administrativas, creo que no lo vamos a encontrar, a menos que en este caso nos dirijamos, ¿no? Ya a la parte de la planta, porque en sí, digamos que, no sé, si quiere puede mover su escritorio, pero tampoco va a poder. ¿Por qué? Porque el reglamento dice que ya todo ha sido ubicado en zonas estratégicas para impedir disculpen, para posibilitar el libre tránsito, ¿no? Y no generar la fatiga, ¿no? Entonces, con respecto al manejo de equipos de oficina que está en constante revisión, tiene que tener en este caso, revisar, ¿no? Los materiales que son inservibles o algunos documentos que están en desuso, pues para no tener problemas de organización, como habíamos visto en la imagen, ¿no? Así como también que todo equipo eléctrico, como son computadoras, de repente algún ventilador que es de pared o un ventilador normal que se puede transportar, deben también estar en perfectas condiciones. Aquí sí hay que tener algo de rigor ya al momento que se va a clasificar, ¿no? Para la parte de oficinas administrativas, porque aquí, esto sí, ¿no? Lo de equipos eléctricos como computadores y ventiladores, ¿no? En este caso, esas condiciones de operación tienen que ser en las mejores y también que sus conexiones, ¿no? Sus conexiones sean, en este caso, estén perfectamente en buenas condiciones para poder estar operando, ¿no? Y no se pueda evitar accidentes. También el reglamento me señala de que todo el tipo de corrientes, como pueden ser de cargadores, por ejemplo, de una lacto, de los cables que tienen cualquier computadora o del ventilador mismo, también todo tiene que estar completamente organizado porque puede generar accidentes como tropiezos y esto llevaría, en este caso, a un incumplimiento del reglamento que estamos viendo, ¿no? Entonces todo esto se tiene que ver en la parte de las oficinas administrativas. Ahora, eso era todo lo que teníamos que ver en este caso con respecto al capítulo número 9. Vamos finalmente con el capítulo número 10, donde ahora sí vamos a abarcar procedimientos y registros específicos para actuar en casos de contingencia y prevención y control de incendios, ¿sí?
En este caso tenemos primeramente para el control de incendios que se debe seguir las pautas establecidas según el plan de contingencias, que es detallado de acuerdo a cada sede de la empresa Electroperú, porque como había mencionado al principio, no solamente genera, o sea, nada más no es el complejo El Mantaro, sino de que también se encarga de distribuir y de comercializar. Así que cada una de las sedes encargadas de generación, distribución y comercialización, en este caso, a partir de la comercialización, puras oficinas, ¿no? No vamos a tener nada de máquinas. Entonces, respecto a lo que viene a ser a nuestro tema, que es de centrales hidroeléctricas, pues todo eso tiene que estar en este caso de acuerdo al control de incendios, que es detallado en el plan de contingencia, como ya lo había mencionado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con el plan de contingencia? Me dice que debe haber brigadas de emergencia, el cual detalla que los colaboradores también, los colaboradores, deben estar capacitados para la lucha contra incendios en caso de cualquier siniestro, ¿no? En caso de cualquier accidente. Entonces, su movilización, su evacuación, en este caso de ellos mismos y de la atención de algunos heridos y brindarles también, ¿no? Primeros auxilios, cuando en este caso ya el siniestro pasaría a casos mayores, ¿no? Entonces, la brigada de emergencia debe estar informada sobre los riesgos especiales existentes en las instalaciones. Primeramente, un incendio, sobre todo, podemos encontrarlo en la sala de máquinas. ¿Y dónde encontrábamos líquidos inflamables? Vamos nuevamente aquí al mapa para poder observarlo. Lo habíamos visto primeramente en la central restitución, ¿sí o no? Entonces, vamos a ir hasta la central restitución donde habíamos ubicado, en este caso, líquidos inflamables. Ya tenemos una vez acá y nos vamos a ir a la central hidroeléctrica restitución. Aquí es donde nosotros habíamos encontrado, en este caso, esos tipos de problemas, ¿no? Donde no se encuentran, en este caso, en una zona estratégica. Aunque si podemos observar estos cilindros de aceite que sirve para la lubricación de algún tipo de máquinas, pues simplemente no está tan alejado un tablero de control. Cualquier derramamiento o algo puede llegar aquí, cualquier cortocircuito, pues puede incendiar, en este caso, esta zona de aquí, ¿no? Entonces, es sobre todo en esta zona de aquí donde la brigada de emergencia tiene que tener mayor cuidado, ¿no? Estas son las zonas, si se puede decir, o puntos donde es más probable que ocurra el incendio, ¿no? Eh, y también lo más importante, sobre todo, es en oficinas administrativas también, ¿no? Que se tiene que tener la restricción de no fumar. Bueno, tanto en oficinas administrativas como también, en este caso, en la zona donde acabamos de ver de la central hidroeléctrica Restitución, ¿no? Hay restricciones en el cual le permite a los trabajadores, no le permite a los trabajadores, no poder fumar, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos observar que hay señales, ¿no? En este caso, en las paredes de las oficinas para impedir esto, ¿no? Que está completamente prohibido porque se pueden encontrar materiales inflamables, ¿no? Sobre todo en oficinas, ¿no? Que puedes encontrar cualquier documento y se puede, en este caso, incendiar y se puede provocar un incendio, ¿no? Entonces, también la sobrecarga de los tomacorrientes es en este caso un tipo de peligro, ¿no? Si se puede decir así. ¿Por qué? Porque puede provocar un incendio, ¿no? Cualquier chispa de un cortocircuito, como sobre todo ahí tenemos papeles, sobre todo, puede causar en este caso un incendio, ¿no? Entonces, reportarlo lo más antes posible, dice en este caso el reglamento, para cuando tengamos instalaciones eléctricas defectuosas, sobre todo en la parte de la zona administrativa, ¿no? Ahora, con respecto al artículo 162, nos indica que la importancia de no obstaculizar por ningún motivo los pasillos y las salidas de evacuación. Yo quiero mostrar aquí primero una salida de evacuación justamente que he visto, justamente aquí, ¿ve? ¿Sí? Aquí tenemos nosotros una salida de emergencia, ¿no? Cualquier incendio que pueda ocurrir, pues simplemente esto es lo que no tiene que estar obstaculizado. ¿Por qué? Porque es una salida de emergencia. Sobre todo esto se hizo por inundación, pero puede ocurrir el caso de que vamos a tener nosotros aquí, posiblemente, un incendio debido
a estos cilindros, ¿no? de lubricante que se encuentran, en este caso, un poco cerca a los tableros de control, ¿no? Entonces, esa salida de emergencia no debe estar obstaculizada. El de aquí no es una salida de emergencia, pero es una zona de tránsito y tiene que estar libre, obviamente, porque es, en este caso, la única salida. Pero ¿por qué se hizo la salida que acabamos de ver aquí? Porque simplemente se puede inundar la parte principal, sí se puede quedar inundado debido a que la tubería de presión que va hacia la sala de máquinas que tenemos acá para estas turbinas, entonces simplemente viene por la parte principal, entonces se inundaría la parte principal, así que tendría una salida que sería justamente por aquí que acabamos de ver, ¿no? Esta sería una salida de emergencia, el cual no tiene que encontrarse obstaculizada. Aparte de los extintores, también se cuenta con tomas de agua que hasta el momento no he podido ubicarlas, pero cuenta con tomas de agua también, lo que llevaría a cabo que los extintores y las tomas de agua tienen que estar libres su acceso para poder llevar en este caso a buen pie, ¿no? El plan de contingencia. Finalmente, con respecto a lo que me habla en el capítulo 10, a lo que tiene que ver con los siniestros, que es que los simulacros deben efectuarse una vez al año y debe contar en este caso con la participación de todo el personal. Todo el complejo debe estar en este caso previamente coordinado, ¿no? Y tiene que estar también sustentado en la ejecución del programa para poder realizar este simulacro contra cualquier siniestro, ¿no? Entonces, esto es lo que me indica, ¿no? El último artículo, el cual me dice también que se debe verificar la operatividad de los extintores y que se debe proporcionar también una capacitación a los trabajadores para el manejo y el uso de los extintores, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que ver a lo que respecta el capítulo número 10 a lo que abarca el procedimiento y registros para actuar en caso de contingencias y prevención y control contra incendios, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto el capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9 y capítulo 10. Ahora le doy pase a mi compañero para que pueda continuar con la exposición. Buenas noches, profesor. Soy Castillo Flores Juan. Y continuando con el capítulo 11, los programas de emergencia y primeros auxilios. Primeramente tenemos la asistencia médica, primeros auxilios y examen médico. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en caso de que un trabajador tenga un accidente en la empresa, esta debe obligatoriamente proporcionar asistencia médica de primeros auxilios de manera gratuita e inmediata para el trabajador accidentado. Además, la empresa debe cubrir por lo menos los gastos de un examen médico completo cada 2 años para prevenir enfermedades ocupacionales que pueden tener el trabajador por la exposición a los riesgos. Luego tenemos la capacitación en primeros auxilios. O sea que en el programa de SST, de Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá considerarse la capacitación y el entrenamiento en primeros auxilios para los casos de accidentes eléctricos y además de riesgos comunes que suelen suceder en esta empresa. Luego tenemos el traslado de accidentes. El artículo nos indica que Electroperú está obligado a prestar un servicio de traslado de accidentados. Cualquier accidente que tenga el trabajador, ya sea bajo o de alta intensidad, este debe ser trasladado a los centros hospitalarios o las clínicas más cercanas. Luego tenemos lo que son los botiquines de primeros auxilios. Esto no quiere decir que la empresa debe disponer obligatoriamente de botiquines de primeros auxilios. Deben estar debidamente implementados en sus sedes, sus oficinas, sus centros médicos, ya que puede ocurrir un accidente en cualquier lugar y de esta manera de tener los botiquines en cualquier lado, brindar atención médica al accidentado rápidamente por alguien especializado. Luego tenemos de los vehículos. Todo vehículo de la empresa deberá tener un botiquín de primeros auxilios o algún otro implemento que exija el Reglamento Nacional de Tránsito.
Esto es en el caso en que se deba de transportar al accidentado en dicho vehículo. Luego tenemos el capítulo 12, condiciones ambientales en el lugar del trabajo, y ahora acá tenemos los ruidos y vibraciones. Entonces, el artículo 172 nos dice que el control de ruido y vibraciones debe realizarse mediante la revisión técnica de las máquinas y equipos. O sea, esto se hace con el fin de identificar la máquina que genere el ruido y así poder aislarlo o encapsularlo para que no genere molestia en los trabajadores. Y en caso de que no se pueda aislar este ruido, se debe proteger al trabajador con el uso correcto de los EPPs, como tapones u orejeras. Y el artículo 173 nos dice que las máquinas que provocan ruido o vibraciones en los centros de trabajo deberán evaluarse periódicamente. Esto se hace con el fin de comprobar si están por encima del límite permisible y así evitar enfermedades ocupacionales como la pérdida de la capacidad auditiva. Si todo ruido y vibración que excede el límite deberá reducirse tratando de minorizar su propagación en los locales de trabajo. De las temperaturas altas o muy bajas. Entonces, Esto, este artículo nos dice que todo equipo o maquinaria que algunas de sus partes presenten altas o bajas temperaturas deberá ser protegido o aislado para evitar riesgos de quemaduras por contacto o proximidad. Con respecto a este punto, pienso que también debería colocarse algún aviso o una señalización que logre informar en caso de la presencia de algún personal no capacitado sobre el riesgo que hay en este tipo de máquinas. Las radiaciones electromagnéticas, el artículo nos dice que en todo trabajo que tenga presencia de zonas con radiación electromagnética, se debe realizar un estudio tomando en cuenta los estándares de calidad ambiental indicados por el Decreto Supremo número 10 del 2022, así como recomendaciones de la OMS y otros organismos. Entonces, los trabajadores que estén expuestos a peligro de radiación deben ser informados previamente por un personal competente con el fin de tomar acciones y evitar que la situación se empeore. Entonces, se debe informar sobre los riesgos que hay, el significado de las señales de seguridad, los sistemas de alarmas, el uso adecuado de los EPPs y la importancia de someterse a exámenes médicos eh, para así poder descartar posibles enfermedades. Ahora tenemos por ventilación. Entonces, por ventilación en este artículo nos dice que los ambientes de trabajo deben mantenerse por medios naturales o artificiales. Entonces, esto nos dice, bueno, esto no quiere decir que se hace con el fin de que el trabajador cuente con suficiente suministro de aire y así poder evitar algún accidente, ya sea por insuficiencia de aire o por la presencia de algún agente contaminante. Cualquier equipo de trabajo que implique riesgo por contaminantes, el artículo nos dice que se deberá implementar sistemas de captación o extracción localizada cerca de la fuente de contaminante para así mitigar estos gases. Y en caso de utilizarse ventiladores, eh, ambos lados de las aspas de los ventiladores deberán estar protegidos con unas redes metálicas suficientemente resistentes para que la persona no pueda introducir algún miembro de su cuerpo y así evitar una pérdida de alguna extremidad. Ahora seguimos con la iluminación natural y artificial. De iluminación natural y artificial. Entonces, la empresa deberá colocar en todos los lugares de tránsito de trabajo iluminación de tipo natural, artificial
o mixta apropiada a las actividades que dentro del sistema ejecuta la empresa. Entonces, de preferencia se emplea una iluminación natural y se intensificará con la iluminación artificial en máquinas, escaleras, salidas de urgencia y lugares de tránsito con riesgo de accidentes. Y por radiación solares. Entonces, acá Electroperú debe adoptar medidas de prevención para reducir los efectos nocivos para la salud de dicha exposición al sol. Esto es caso que bueno, esto es en caso que el trabajador realice tareas en lugares que se encuentren expuestos de manera prolongada a las radiaciones solares. Por ello, el cumplimiento de la ley 30.102, que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar, deberá considerar las siguientes obligaciones: desarrollar actividades que informen y sensibilicen al personal. Esto es acerca de los riesgos por la exposición a la radiación solar y la manera de prevenir los daños que ésta puede causar. Prever el uso de instrumentos, aditamentos o accesorios de protección personal. Esto cuando resulte inevitable la exposición a la radiación solar, como sombreros, gorros, anteojos, bloqueadores solares, entre otros. Ahora con el capítulo 13, reportes de accidentes y enfermedades ocupacionales. El reporte de accidentes, según el reporte de accidentes, la empresa está obligada a informar al Ministerio de Trabajo y a OSINERGI los accidentes de trabajo y de terceros fatales dentro de las 24 horas ocurrido el hecho. Es decir, los accidentes incapacitantes de trabajo y de terceros serán informados al Ministerio de Trabajo y OSINERGI, adjuntando la documentación sustentatoria, según el artículo 110 del Decreto Supremo número 5 del 2022, del Reglamento de Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, concordante con lo dispuesto en el artículo 138 de la Resolución Ministerial número 111 del 2020. Igualmente, los incidentes peligrosos y laborales también serán informados al Ministerio de Trabajo. Seguimos con la información estadística y de acuerdo al artículo 181, la empresa dispondrá cuando lo requiera para el Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo de estadísticas de accidentes y incidentes de trabajo. Es decir, que dará una recopilación de los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad que pueden ocurrir en los cargos de los trabajadores de la empresa, en cargo de contratistas y personas ajenas de la póliza de seguro. Según el artículo 182, la empresa contará con los documentos que formalicen contratos de seguro vigentes que puedan cubrir responsabilidad civil extracontractual, riesgos, accidentes, siniestros, entre otros, tanto dentro como fuera de sus instalaciones. Y eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. A continuación me ha tocado a mí, el alumno Ruiz Castillo Wilson Jesús, explicar lo que es el capítulo 14 y 15. Empecemos por el capítulo 14, el cual es sanciones por incumplimiento del reglamento interno de seguridad. Eh, Comencemos por el artículo 183. Nos dice que la empresa Electroperú S.A. aplica consideraciones y felicita a las buenas acciones del personal, por lo que sus procedimientos internos contienen los reconocimientos verbales y escritos por los hechos relevantes para los resultados del área o de la organización. Esto se puede entender como que es una forma de incentivar al trabajador y bueno, en esta empresa se practica el método por escrito o felicitación verbal. En otras empresas se utiliza, por lo menos por lo que he observado, colocan una foto, ¿no? El trabajador, por así decirlo, del mes, que cumple con los requisitos, innova o mejora algo en este caso, por medio de un trofeo o por el simple hecho de darle un bono.
Bueno, continuamos con el artículo 184. Constituye la política de Electroperú S.A. Otorga la oportunidad al personal para que pueda corregir su conducta laboral, en general y particular su actitud hacia la seguridad. Tengo entendido que esta práctica ocurre mucho con la gente que comienza a trabajar, especialmente si eres de seguridad, ya que tu trabajo estás encargándote de un montón de vidas y tú eres el responsable de hacer que coordinen y que puedan estar en su ambiente sin correr ningún peligro. En este caso, al trabajador se le comienza a trabajar mediante una llamada de atención para que pueda corregir sus errores y mejore en este caso la conducta laboral. Sin embargo, esto no se debe repetir tanto, ya que conduciría a la suspensión laboral. En el artículo 185, al trabajador que infrinja el presente reglamento, se le debe aplicar lo que es una sanción dependiendo de la gravedad de la falta. Para proceder con esta sanción debe tomarse en cuenta lo dispuesto en el reglamento interno de trabajo de la empresa correspondiente, en este caso Electroperú S.A., a las medidas disciplinarias correctivas. Sin embargo, hay algunos casos extremos donde la conducta del trabajador requiere de aplicación ya de leyes vigentes relativas a la estabilidad laboral, en cuyo caso se procede de acuerdo a estas. Un claro ejemplo fue, en este caso, lo que es en las minas. Un claro ejemplo es cuando ocurre un accidente, en este caso no muy común, lo que es la muerte de un trabajador. Hay un límite, tanto en minas como en fábricas. Creo que el límite es aproximadamente de 2 a 3 personas. Si ese límite llega a morir 3 personas, la mina o la fábrica llegaría a cerrarse. Y no solo eso, sino que el encargado en firmar de la supervisión de ese trabajador sería penalizado. Vaya a saber cuántos años de cárcel, pero en este caso sería el supervisor, el ingeniero de seguridad u otro trabajador dedicado a lo que es la supervisión, en este caso, ¿no?, de la empresa. Continuemos con el artículo 186. Nos dice que el personal que infrinja las normas de seguridad y salud en el trabajo, estando legalmente obligado a cumplirlas, o no adopte las medidas preventivas necesarias para que el personal encargado de desarrollar diferentes labores en la empresa eh, ponga en riesgo la vida, la salud y la integridad física, será reprimido conforme al ordenamiento penal vigente. Como dijimos en el 185, acá se vuelve a pronunciar que debería seguir las normas de seguridad tanto el trabajador como el encargado de supervisarlos. Y de no hacerlo, es reprimido por el ordenamiento penal vigente, con los agravantes previstos en caso se produzca un accidente de trabajo con consecuencias de muerte o lesiones graves para los trabajadores o terceros. Continuamos con el artículo 187. Ok, el artículo 187 el que es la entidad debe implementar y abrir los siguientes registros. El registro de accidentes de trabajo. En este caso está integrado lo que son enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes que no hayan sucedido muy constantemente. Todo eso se da de acuerdo a una investigación y se produce lo que son medidas correctivas. El siguiente, en este caso el punto B, es un registro de examen médicos ocupacional. Punto C, el monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómicos. El punto D, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Punto E, registro de estadísticas de seguridad y salud. Punto F, es el registro de equipos de seguridad o emergencia. En el punto G tenemos lo que es la inducción, la capacitación, el entrenamiento, simulacro de emergencia. Y en el punto H es el registro de auditorías. Bueno, estos registros son los que deben contener la información necesaria o lo más mínimo posible que sea capaz de ser proporcionada en formatos que apruebe el Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo mediante la resolución ministerial del artículo 188. La entidad es especializada, la que se encarga de realizarla, mantiene un monitoreo permanente y periódico de verificación del cumplimiento de los aspectos de normativo y de supervisión de seguridad y salud en la actividad eléctrica, que es a lo que esta empresa se dedica. Todo esto está contemplado en el RM número 111 del 2022. Miren,
Este reglamento de seguridad y salud en el trabajo con electricidad estaba desfasado, por lo que procedimos a investigar si estaba más actualizado y reemplazamos lo que es la del año 2022, donde se sigue trabajando, en este caso lo que es el trabajo con electricidad y otras normas sobre la materia. Considerando para esto los siguientes fines. Punto A. Proteger, preservar y mejorar la integridad psicofísica del personal que participe en el desarrollo de las actividades con la empresa, mediante la identificación, reducción y control de los riesgos que pueden afectar la vida de los trabajadores y minimizar los accidentes, incidentes y enfermedades profesionales. Punto B. Proteger a los usuarios y al público en general sobre peligros, ¿no?, de las instalaciones eléctricas y actividades inherentes a la actividad con electricidad. Punto C. Que el trabajo que se desarrolle pues, en un ambiente seguro y saludable que pueda permitir al trabajador no correr ningún riesgo y, bueno, trabajar normalmente. En el punto D, se establece un lineamiento que puede formular planes y programas que pueden controlar, eliminar y reducir el riesgo. El punto E, promover y mantener una cultura de prevención en riesgos laborales en el desarrollo de las actividades del trabajo, en este caso en las instalaciones eléctricas. Bueno, en este caso se utiliza capacitaciones, revisión de que el trabajador cuente con el EPP requerido, pueden ser señalizaciones y otros avisos más que puedan promover una cultura de seguridad y prevención de riesgos, lo que son trabajos en instalaciones eléctricas o que lleven uso de electricidad. En el punto F, permitir la participación eficiente de los trabajadores en el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Bueno, dicho terminado este capítulo 14, empezamos el capítulo 15, que es la disposición final, el artículo 189, el cual es un reglamento que tiene una vigencia aprobada por el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa requerida. En este caso, trabajamos con Electroperú S.A. y debe ser actualizado por lo menos una vez al año. En el artículo 190, el presente reglamento no puede ser modificado sin alguna autorización al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Dicho esto, cualquier sugerencia o recomendación que aporte y mejore ese documento se debe someter a una consideración del Comité de Seguridad y Salud, en este caso Electroperú S.A. El artículo 191. Cualquier situación en materia de seguridad y en el trabajo no prevista en el presente reglamento debe ser resuelta por el comité, en este caso de Electroperú S.A. Ahora, en el control de modificaciones. Estas son las modificaciones que se realizó en general de todo el documento, que es el artículo número 1 se fue cambiado por enfermedades profesionales a enfermedades ocupacionales. El artículo número 3 se fue cambiado de empleadora a empleador. El artículo número 156 fue incluido el Decreto Supremo número 14 del año 2019, centrado en energía y minas. Este reglamento para la protección ambiental en las actividades eléctricas fue reemplazado debido a que el decreto supremo que se estaba utilizando en este documento ya estaba desfasado. Por lo tanto, investigamos lo que fue el decreto supremo ubicado a energía y minas de la 2021, 2022, 2019, 2020. Y en este caso nos dimos cuenta que las siguientes, que son 2020 y 2021, están centrados a lo que es el trabajo con hidrocarburos, en lo que es el reglamento para la protección ambiental. Por lo tanto, se decidió usar la más actual, que esté centrada a energía y minas, la cual es el decreto supremo de la 2019, el cual es publicado el 7 de julio del mismo año y se ha retirado el decreto supremo que se utilizaba anteriormente, 29 del 1994, centrado en energía y minas. Y finalmente se ha contemplado lineamientos para vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo a exposición a SARS-CoV del RM 972 del año 2021 por el MINSA. En este caso ocurre algo, lo mismo. El año 2022 se centra y ha dejado de utilizar lo que es el SARS-CoV, entonces utilizamos lo más actual. Lo más actual es el 2021, donde toma por última vez el problema que es los riesgos de exposición al SARS-CoV. Por eso fue reemplazado fue publicado el año 2021 del 3 de diciembre. Bueno, dicho esto, acabamos con el documento. Muchas gracias a todos.
Gracias, profesor. Es todo. Gracias.